Gloria al Señor Jesucristo. Cordial saludo para todos mis hermanos, allí en sus hogares, en su lugar donde se encuentre. Les deseo muchas bendiciones del Todopoderoso, quien está allí con usted, donde quiera que esté en cualquier circunstancia. El Señor está contigo, mi hermano, mi hermana, cada niño, cada anciano, cada joven, cada matrimonio. Pedimos hoy la bendición de Dios sobre todos. Nuestro tema para hoy: la integridad, el poder y la preservación de Dios. En Daniel capítulo 6, verso 10 dice: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Jehová su Dios, como lo solía hacer antes. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilloso texto de la palabra de Dios para iniciar! Vamos a hablar en cuanto a la oración de Daniel y sus compañeros, con algunos aspectos muy importantes, característicos de la oración. Daniel y los cautivos judíos en Babilonia tuvieron que sacar lo mejor de sus vidas en esa nueva experiencia. Daniel y otros jóvenes fueron elegidos para vivir en el palacio y ser educados. Nabucodonosor había conquistado muchas naciones además de Judá y estaba reuniendo los mejores cerebros de todos ellos para ser entrenados como ayudantes del gobierno suyo. La historia de Daniel ha sido amada por muchos y no es de extrañar. Hay muchas características dramáticas en esta historia. El rey planteó un curso de estudio de 3 años para estos jóvenes. Daniel tuvo la oportunidad de adquirir la mejor educación posible, aunque en tierra extraña. La oración y el cuidado del conocimiento. Los babilonios tenían conocimiento de matemáticas y astronomía, así como de medicina. La química y la metalúrgica fueron ciencias establecidas de la época de Daniel. Teología y filosofía también estaban incluidos. La oración y el cuidado del cuerpo. Además, Dios había dado a los hebreos leyes estrictas acerca de sus alimentos. La carne de cerdo y otros tipos de carne no debían usarse en absoluto, y cuando se mataba ganado vacuno o ovino, se les drenaba la sangre cuidadosamente. Porque el mandamiento dice: no comerás la carne juntamente con su sangre, porque la vida de toda carne está en su sangre. Estas reglas no se siguieron en Babilonia. Daniel sintió que se contaminaría si cumplía en sí las leyes de Dios y comiera de aquellos alimentos. Daniel tuvo una buena idea en medio de su cautiverio y sugirió una prueba de 10 días al oficial que estaba a su cargo. Daniel y sus amigos, Jehová les dio gracia delante de este oficial. Este se dio cuenta de que eran buenos jóvenes y siempre hizo lo mejor a favor de ellos. Daniel y los otros 3 jóvenes comieron solo vegetales saludables y bebieron solo agua durante 10 días. Al final de los 10 días, el funcionario notó que estos 4 jóvenes eran más saludables que todos los demás jóvenes que estaban allí en el palacio. A partir de entonces, les permitió comer la comida que Jehová había ordenado. No tenían que comer la comida del rey. Daniel sabía que su cuerpo era un regalo de Dios. Quería cuidarlo y seguir las instrucciones de Dios. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 19, verso 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La oración y el testimonio.
Jehová quería que estos muchachos hebreos fueran sus testigos en Babilonia. Los ayudó a convertirse en los mejores estudiantes. A Daniel le dio una habilidad especial para entender los mensajes que aún a veces le hablaba en sueños. Y por estos jóvenes allí en medio del cautiverio, en medio de tierras enemigas, no obstante Dios les concede, como dice en Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. La oración y su resultado en la academia. El rey descubrió que los jóvenes hebreos no solo eran los mejores estudiantes, sino que también eran sabios, aún más que los eruditos de Babilonia. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego se convirtieron en hombres sabios de la corte del rey. Siempre amaron a Dios y trataron de obedecer sus leyes. Aunque eran prisioneros, Dios los bendijo y los cuidó. No los desamparó, allí estuvo con ellos. Daniel se quedó en Babilonia inclusive el resto de su vida. Daniel nunca salió de Babilonia. La oración y la inspiración para el servicio. El hombre que estaba al cuidado de estos jóvenes aceptó intentar la propuesta que hizo Daniel. Y en la historia de la oración vemos que Jehová advirtió a su pueblo una y otra vez: si no lo obedecían, Él no los protegería de sus enemigos. En las bendiciones por la obediencia dice Deuteronomio 28, 1 y 2: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Pero también están las maldiciones por la desobediencia, Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y Jeremías 34:20 dice: los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comidos por las aves del cielo y por las bestias de la tierra. Uno de los enemigos era obviamente Nabucodonosor, gobernante del imperio, de la potencia de aquel entonces. El rey Nabucodonosor quería destruir la ciudad de Jerusalén y destruir el hermoso templo de Dios, porque asimismo se consideraba un Dios, entonces desafiaba a Dios. Debido a que los reyes y muchas personas allí en Israel no obedecieron a Dios, entonces Dios dejó que Nabucodonosor les ganara la batalla. Los entregó en manos de éste. La oración y la desobediencia. El rey Nabucodonosor vino a Jerusalén 3 veces. Sí, a aquel pueblo que ya Dios le había dicho que si no obedecían, los entregaría en manos de los enemigos. La primera vez tomó a muchas personas como prisioneros, incluidos muchos jóvenes. La segunda vez capturó al rey y al ejército y tomó 10,000 personas como prisioneros. Finalmente, en la tercera captura, el rey Nabucodonosor derribó el templo y destruyó la ciudad de Jerusalén. Se llevó casi toda la gente. Todos tuvieron que mudarse a la ciudad de Babilonia. Ahora el pueblo de Dios no podía vivir en su propio país. Cosas malas habían sucedido porque la mayoría de la gente había elegido no obedecer a Dios. No tener en cuenta a Dios es un gran problema para la humanidad. No todas las personas eran malas en medio de aquel cautiverio en Babilonia. Pues estos muchachos, ¿qué culpa tenían de la falta y el pecado de sus padres, tíos y familiares? Eran buenos muchachos que amaban a Dios, obedecieron las leyes de Dios, adoraban a Dios en una vida de oración. También tuvieron cuidado de obedecer todas las reglas de Dios sobre todo alimento que se podía comer y el que no.
ahora eran prisioneros. Tuvieron que dejar a sus padres e irse a vivir lejos, a la ciudad de Babilonia. Mientras estos jóvenes vivían en Babilonia, el rey Nabucodonosor decidió elegir todos los prisioneros jóvenes más inteligentes y saludables para que fueran sus ayudantes especiales. La oración y la gracia de Dios. Daniel y sus 3 amigos fueron elegidos por gracia de Dios. Y el rey quería que los prisioneros aprendieran a agradar a Babilonia y ayudar al rey. Fueron llevados al palacio y les enseñaron todas las leyes de Babilonia. Sus nombres fueron cambiados a nombres babilónicos, como es Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Aprendieron ciencia y matemáticas y todo sobre las estrellas. Mientras los niños aprendían, el rey puso a un oficial a su cargo. Le dijo al funcionario que le diera a los jóvenes todas de las mejores atenciones y alimentos de Babilonia. La oración, la obediencia y las decisiones. Qué importante esto. En la oración hay que tomar decisiones. Y esas decisiones deben ir enfocadas a la obediencia. Aquí entonces tenemos el dilema de una vida espiritual. Quizás puede ser el dilema de tu propia vida. Estar entre una roca y un lugar rígido. Complacer a Dios o complacer a los hombres. Y es muy importante que nos detengamos en esto y pongamos mucha atención, porque el ejemplo de Daniel y sus compañeros aquí es trascendental en muchos aspectos, y por decirlo así, en ellos hay unas características únicas. Si Daniel agradaba a Nabucodonosor obedeciendo sus planes al pie de la letra, se contaminaba y desagradaba a Dios. Y como dice el Señor en Mateo capítulo 6, verso 24, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si Daniel simplemente se negaba a hacer lo que Nabucodonosor esperaba, estaría en problemas con el rey que lo había llevado cautivo. Daniel, frente a la tensión entre agradar a Dios y complacer a los que tienen autoridad. Ni siquiera nosotros podemos decir hoy que no estamos en esta misma condición, que estamos en la condición de agradar a Dios y complacer a los que tienen autoridad. Ese patrón allí en la empresa, ese jefe. Los 3 amigos de Daniel deben elegir entre inclinarse ante la imagen del rey y ser arrojados al horno de fuego. Daniel frente a la decisión de abandonar sus oraciones o enfrentar a los leones. Daniel y sus amigos se enfrentan la oportunidad de complacer a Dios y complacer a los hombres. La tarea en cuestión no es fácil. Para Daniel y sus amigos requería compromiso y perseverancia. Más allá de eso, inclusive requería fuerza divina e intervención y ciertamente una motivación sobrenatural. Daniel y sus 3 amigos no hicieron lo que viene naturalmente. Hicieron lo que viene sobrenaturalmente para la gloria de Dios. Bendito es el Señor. La oración de Daniel y su humillación. La humillación de Daniel no fue un rito. No es algo que usted saca 2, 3, 4 horas o un día y se postra y se humilla. No, fue una oración de vida y una humillación que lo marcó toda la vida. Daniel fue arrancado de su tierra natal, su familia y sus amigos, hasta donde sabemos, nunca más volvió a su tierra natal. Incluso es posible, ya que a Daniel se le llama eunuco, que también se dio en él la castración. Fue parte de su humillación como rehén hebreo.
Qué fácil hubiera sido para Daniel volverse amargado hacia Babilonia, hacia su propio pueblo, que por su pecado trajo el juicio de Dios. La oración y la mentalidad de Daniel y sus 3 amigos implica en parte las razones del ascenso de Daniel a una posición de gran influencia en el gobierno babilónico. Nabucodonosor es impresionado con Daniel y sus amigos debido a su sabiduría. Y el rey termina por convencerse de que su sabiduría es de Dios. Nabucodonosor termina humillándose en adoración y alabanza ante el Dios de los judíos, reconociendo que es el Dios del universo, el Ejad, el único, el que es y el que era y el que ha de venir. La oración y sus ideales. Daniel representa a aquellos que viven en los tiempos de los gentiles, ya sea judío o gentil, con el ideal de la meta por la cual cada cristiano debe luchar. ¿Y cuál es la meta? A agradar a Dios y complacer a los hombres. ¡Oh, qué difícil! Parece contradictorio, pero esa fue la meta de ellos en Babilonia. Usted no encuentra a Daniel y sus compañeros peleando con Nabucodonosor, mucho menos con el oficial que estaba a cargo de ellos, ni con los sátrapas. Estos hombres manejaron una relación perfecta con Dios y también con los hombres, y sus autoridades que los gobernaban, así fueran los que los habían llevado cautivos. Daniel y sus amigos son los judíos ideales que hicieron lo que los otros judíos como nación no hicieron. Se negaron a contaminar las cosas por las que los judíos practicaban persistentemente. Y déjeme decirle, hermano y hermana, hoy en este mensaje que hay una gran diferencia que yo en este tiempo he notado, y es que hay una gran distancia y una gran diferencia entre lo que es practicar el evangelio y obedecer el evangelio. Hoy en día yo encuentro antes de la pandemia una multitud de predicadores que eran muy buenos predicadores, pero no obedecían el evangelio. Eran muy buenos predicadores, pero esa palabra no había cambiado su vida. No le permitían a la palabra cambiar su vida. Y resalto hoy unas palabras de nuestro presidente que decía: hay hombres que predican y solo son cantores de amores. Hay una gran diferencia entre practicar y obedecer. Daniel y sus amigos nos proporcionan un modelo de sumisión bíblica, principalmente una sumisión a Dios, pero también una sumisión a aquellos cuya autoridad Dios ha colocado sobre ellos. Es toda una instrucción en la santidad. Daniel y sus amigos sabían dónde y cómo trazar la línea entre lo que contaminaba y lo que no contaminaba. Quienes desean vivir piadosamente encontraremos mucho que ganar con el ejemplo de Daniel y sus compañeros. Daniel y sus 3 amigos se les da una sabiduría que supera con creces la de todos los demás en Babilonia, sean judíos o gentiles. Daniel y sus 3 amigos son el ejemplo de una vida santa en un mundo impío. La oración de Daniel para los cristianos de hoy. Daniel no estaba dispuesto a comprometer sus principios espirituales. Hay que dimensionar. Daniel no tenía que mantener sus estándares judíos. Estaba fuera de casa y en un reino extranjero sin sus padres cerca. Podía haber comido la comida sin pensarlo 2 veces. Daniel no tenía que mantener sus estándares judíos, pero lo hizo. Da la casualidad que solo Daniel y sus 3 amigos rechazaron la comida que les ofrecían en Babilonia. Todos los demás cautivos comieron lo que el rey les ofrecía. Esto no le importó a Daniel. No iba a comprometerse.
Esta es una lección extremadamente importante para que aprendamos que todos los cristianos de hoy así debemos de hacerlo también. La presión de grupo tiene mucha influencia, es obvio. Ha sido la causa de que muchos jóvenes abandonen la fe. Como seguidores de Cristo tenemos que decidir por adelantado, al igual que Daniel, que no vamos a comprometer nuestros principios espirituales sin importar lo que pase. Porque después de esta pandemia las cosas no van a ser igual. A este mundo le llegó un cambio. Tal como Daniel propuso en su corazón, también debemos determinar que pase lo que pase, no vamos a perder lo que sabemos que es aceptable y agradable a los ojos de Dios. Y es una decisión que hay que tomarla ahora, aquí, porque la presión vendrá. De tal manera, de alguna manera, sus compañeros de trabajo te van a presionar. Alguna cosa va a suceder allí, porque la impiedad está ahí presente. Lo influenciará negativamente, pero si realmente tu meta es agradar a Dios y vivir de acuerdo con su voluntad, como lo hizo para Daniel, será más fácil de lo que piensas. Decide ahora mismo que si surge algo que sabes que es contrario a la palabra de Dios, no vas a participar de eso, ni lo vas a tolerar tampoco, ni vas a asumir ese comportamiento. Así que yo deseo en el nombre del Señor Jesucristo que tu vida sea la mejor. Que no seas un cristiano de oración ritual, sino un cristiano de una vida de oración. En la presencia gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Deseo que el Señor Jesús les bendiga.